era importante. Te escucho. Asasinaron outro dos corruptos que investigaba a Pedro. Atoparon no mosteiro. Creen que foi don Damián. El cura. Pero si ese hombre no mataría ni a una mosca. Está demasiado mayor, además. ¿Cómo pueden pensar que fue él? No se dan cuenta. Iso mesmo lles dixen eu. Pero non queren facerme caso. Creen que pasa demasiado tempo no voluntariado da igrexa como para ser obxectiva. Mira, creo que no has venido aquí solo para hablarme del párroco del pueblo. ¿Me equivoco? Pois non, Rosa. Con todo o que pasou últimamente, creo que deberías deixar de ver a Pedro. ¿Cómo? Agora traballa co subinspector, xa non necesita a tua axuda para obter información. Cada vez hai máis mortos, é mellor que non teña distraccións. O meu marido xa ten bastantes problemas. Por favor, afástate del. ¿Desde cuándo soy yo el problema? Mira, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Pedro y yo conectamos, trabajamos codo con codo. Afástate del. Non me gusta ter que vir ata aquí, non é agradable vir e discutir, pero creo que será mellor para todos. Mira, no voy a dejar de verle solo porque una santurrona mojigata como tú venga a mi casa a amenazarme. Sos sal das nosas vidas, estás cega. Non ves que nunca te escollera por riba de min? Sal de mi casa, venga. Fuera. ¡Vamos! ¡Que te largues! ¡Fuera! No quiero volver a verte por aquí. Y recuerda que Pedro es libre de verse con quien quiera. Una empresaria. Un periodista. E un banquero. Son uns crímenes horribles, igual que os seus pecados. Déixese de lerias, don Damián. Atopámonos só na escena do crime co coitelo na man. Vai ter que escoller mellor as súas palabras para salir desta. Vostedes queren a verdade, non si? Ademais, mentir é pecado segundo as sagradas... Déjese ya enigmas, esto no es un juego. Son vidas humanas de las que estamos hablando y ya son 4 con esta. Díganos todo lo que sabe. Dios no va a poder ayudarle en esta situación. Como ia dicindo, vostedes queren a verdade. E a verdade é que eu non son o asasino que buscan. Atopei un ferido na miña igrexa e fixen o que todo servo de Deus debería facer. Intentar... ¡Basta ya! Subinspector, cálmese. Imos ver, don Damián. Como se explica que todas as mortes aconteceran preto da igrexa? A similitude coas imaxes do coro e a carteira que atopou. ¿Qué pasa? Atoparon outro corpo. No mosteiro hai 5 minutos. Agardamos. Está bien, gracias. Que corre? Tenemos otro. ¿Qué? Un 5.º cadáver. Venga, vámonos. Vostede non está preparado para coñecer a verdade. Ten que sacar esa venda dos ollos. Comezo a pensar que don Damián non é o noso home. Que no te confunda con su palabrería, Pedro. No puedes fiarte, todas las pruebas apuntan a él. Iso non é certo e sábelo. Cega xa desesperación. Quería que eras un profesional o que lle interesaba a xustiza. Leva dende onte en comisaría. Como ia facer? Pues lo habrá hecho antes. O mira, puede que tenga un cómplice. Como vai ter un cómplice se é o home máis solitario que hai na ¿No vida? te resulta sospechoso? Que es que encaja a la perfección en el perfil. Además, ya lo has oído. Cree que todos los muertos eran pecadores. Niso leva razón. Levo 6 meses investigando todos os casos de corrupción e os nomes dos mortos non deixan de aparecer. Mira. Ele é un tanto estrano, non cho nego. Ata pode que sepa algo. Pero que non foi. Non é esa clase de persoa, faime caso. A ver, espera un momento porque creo que me estoy perdiendo. Me estás diciendo que quieres descartar a nuestro principal y único sospechoso solo por una corazonada. Que es que lo encontramos en la escena del crimen, encima del cadáver. Pedro, que es que aquí hay gente que se está muriendo. Mira, no. Mientras yo siga al cargo de esta investigación, vamos a hacer lo que las pruebas dicen. Eu quero atrapar a este asasino tanto como a ti, vale? Queres probas? Pues claro que quiero pruebas, Pedro. Vayamos a por probas.
Segundo o informe do forense, a vítima tivo que morrer na última hora. Daquela o párroco non puido ser. Salvador, imos a coller ese fillo de puta, pero creo que tens que facer é deixar libre a don Damián. Estás me escoitando? Sí, está bien. ¿Sabemos algo más? Quen coñecía a identidade da víctima ademais de nós? Nadie. Tú y yo, el forense y la gente que la encontró. Alguén puido irse da lingua? No, es imposible. Todos seguimos aquí, además no he permitido revelar su identidad hasta que se le revele a la familia. Acábame de chegar unha mensaxe de Rosa dicindo que o morto é Amador. Como puiden estar tan cego? Estaba yo pondo en bandeja, serei retrasado. Vamos. Rosa Guerrero, queda usted detenida por el asesinato de Amador Rivas. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene uno, se le facilitará uno de oficio. Tiene derecho a guardar silencio y a no declarar si no quiere. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra. ¿Pero qué pasa? ¿Que estáis locos o qué? ¿Pero qué está pasando? Deixa de finxir, Rosa. ¿Qué estás diciendo? Ti eres a única que sabía o que estaba a tramar Amador. E a mensaxe do móvil delátate. ¿Qué mensaje, joder? Pasamos por moitas cousas xuntos, Rosa. Ata puidemos ter algo xuntos. Pero ti o único que querías era chegarte a min, non para sacarme información sobre a miña investigación e así saber como elixir as túas víctimas, non? Pedro, esto malentendido, por favor, Pedro, tienes que Nos creerme. la llevaremos a comisaría y le Pedro, tomaremos por favor. declaración. Pedro, por favor. Tienes que creerme, Pedro. Ve a descansar. Pedro, yo no he sido, Pedro, por favor. Hablaremos mañana. Pedro. ¿Vale? Pedro. Ave María Purísima. Padre, perdóeme. Volví a pecar.